Continuamos en Compromiso Cardinal con el senador José Mujica, expresidente de la República. Bueno, hablábamos de lo que fue el primer periodo de la izquierda en el poder en el Uruguay. Luego llega su presidencia. ¿Cómo califica su presidencia? Y tiene altibajo. Pudimos atender algunas cosas y no otras. Agarramos los puentes cortados, flor de lío con la Argentina. Bueno, al final pudimos destrabarlo. Eh, y, y había un viejo problema que se arrastraba en las empresas públicas. El gobierno central, porque siempre precisa plata, le saca toda la rentabilidad que pueden tener las empresas públicas y se le achica mucho la capacidad de invertir. Y en una empresa, si usted no invierte, al poco tiempo está vieja. La manera de rejuvenecer una empresa es que usted esté invirtiendo, porque las tecnologías van cambiando y eso. Entonces, nosotros le dimos mucha piola libre en ese sentido. La gente no se da cuenta, por ejemplo, usted, porque ahora dicen, la inversión más grande, pues, ¿qué va a ser la inversión más grande? UTE invirtió en los últimos 8 años, no solo UTE, el fenómeno eléctrico, 7.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 y pico millones los puso UTE. No solo los molinos y eso, todo el cableado para llevar la energía eléctrica. Cerca de 10.000 kilómetros de cableado nuevo se hicieron en el interior. Eso parece que... entonces, ahora tenemos, mire esta cifra. Nosotros producíamos con 100 años de UTE 2.000 megawatts. En los últimos 8 años, UTE concretó 2.800 más megawatts. Ahora tiene 4.800 megawatts de generación y los distribuye. Eso no cayó del cielo. Ahora eso nos quitó aliento para otras cosas también. Porque los recursos y eso no son infinitos. Antel enterró no sé cuántos kilómetros de fibra, que ahora le van a dar resultados. Dentro de poco hay una empresa muy importante que se instala en el Uruguay por el cableado submarino que tiene Antel y por el cableado que tiene bajo tierra. Verá lo que le digo. Bueno, hubo una política de reforzar las inversiones. Algunas inversiones salieron mal y nos pasaron dos fenómenos. Otra vez los precios internacionales. Cuando empezamos a discutir la regasificadora, el petróleo estaba a 110 y los analistas decían que el petróleo iba a seguir subiendo. Entonces sacábamos la cuenta del negocio de que los taxímetros anduvieran a gas, como estaba pasando en Buenos Aires, y empezar a usar mucho más el gas. Entonces había que tirarse al gas. No contábamos con lo que pasó en realidad en el mundo, que en un año y medio se vino a 45 con la revolución del crack y los líos de Estados Unidos con Medio Oriente y con Rusia y Venezuela, que tiraron abajo el petróleo, ¿verdad? Ahí nos mató. Otro proyecto que teníamos, que era el puerto de Aguas Profundas, que estaba unido a la explotación del hierro de Valentines, el hierro estaba como 180 y llegó a bajar a 50. Se retiraron todos y sonamos. Bueno, esas fueron dolores de cabeza. En la cifra de comercio internacional anduvimos bien y en el trabajo anduvimos bien. Creo que no hubo nunca tanta gente ocupada, porque esas inversiones públicas que hicimos generaron mucho trabajo, particularmente en el interior. El cableado, generaron muchos jornales desparramados por todo el país. Ya ve. Pero el sueño nuestro se caminó mucho en la enseñanza.
se pudo fundar una universidad tecnológica para el interior. Para fundar una universidad se necesita mayoría especial. Y conseguimos los votos de los dos partidos tradicionales. ¿Sabe por qué? Porque los intendentes de aquel momento se dieron cuenta que la UTEC era importante para el interior y movieron la pelota dentro de sus respectivos partidos y salió casi por acuerdo nacional. Y ahí está funcionando. Y aspiro que algún día el Uruguay no sea más el país de mi hijo el doctor. En todo caso que sea el país de mi hijo el ingeniero. Ingeniero puede ser agrónomo, hidráulico, lo que fuere, pero tecnológico. Ahí está. El interior, usted hablaba del interior, las intendencias. Durante su gobierno se logró la patente única. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un lío bárbaro, porque estábamos muy achicados, se peleaban había intendencias que se robaban las patentes de uno al otro, era una cosa impresentable. Y ahí discutimos y se inventó el subsidio que le costó al pueblo uruguayo unos 45 millones de dólares para tapar los agujeros, en fin, y eso llevaron. Pero se logró la paz y un método de valoración único que está funcionando hasta ahora y espero que lo cuiden. Es mucho mejor que la guerra de patentes, que era un desastre y que nos hacía mal a todos. ¿Qué opina del interior? ¿Qué valoración le da al interior del país? Bueno, hay dos interiores. Al interior toda la vida le hemos pasado la espumadera, porque para mandar a estudiar la nena o el nene, lo tenían que mandar a Montevideo. Y más de la mitad no volvían. Entonces le estábamos sacando de acá que la descentralización de la UDELAR, de la Universidad Grande, más la UTE, y hay que seguir en esa línea, hasta desembocar en universidades locales, o por lo menos regionales, que me parece que es la puntería que tiene la UDELAR, porque está creando regionales que hoy o mañana puedan ser independientes. Y porque no es lo mismo la necesidad de Artigas, que tiene que atender la oveja, que Maldonado, que tiene que atender otra realidad, ¿verdad? Aunque el país es pequeño y hay que crear enseñanza especializada para los microespacios. Además hay una explosión tecnológica que se tiene que masificar cada vez más la enseñanza terciaria. Y pienso que hemos avanzado, por ejemplo, hace unos años, por año en el interior, se matriculaban 400, 500 muchachos para hacer carreras universitarias, un poco que había en Paysandú. Ahora se están anotando más de 4.000 por año y pienso que esto va a seguir creciendo. Por parte de la acción de la UDELAR y de la UTEC que está creciendo. La UTEC está haciendo en una vieja cárcel de San José una central para mecatrónica, cuestiones de comunicación adaptada a la necesidad del interior, en fin. Me parece que ese proceso va a seguir y yo aspiro que las regiones se apropien de eso, que esas universidades de futuro tengan un fuerte reglambre local, porque es hablar de descentralizar, y si no descentralizamos la inteligencia, no alcanza, hay que tomar otras medidas. Por ejemplo, no hemos podido, pero tendría que haber un acuerdo. Los médicos cuando se reciben tendrían que tener la obligación de revisar 3 o 4 años en un pueblito campaña. No puede ser que haya pueblitos que no tengan un médico, o que haya kilómetros. Eso que le digo no es un invento de acá, hay países que lo hacen, porque hay que tomar medidas de ese tipo. Ojalá que podamos concitar un grado de voluntad que lo podamos decidir. Le voy a consultar sobre la seguridad pública, un tema que se ha instalado en la campaña, incluso Es grave, una muy campaña. grave. ¿Qué opina? Muy grave, tenemos dificultades.
porque apareció con mucha fuerza el narcotráfico y ha prostituido incluso la cultura delictiva. Aunque le parezca mentira, en el campo del delito había ciertos valores que se respetaban. Hoy, el narcotráfico trajo una cultura que se puede resumir en esto: plata o plomo. Y tiene un lenguaje que se puede sintetizar en esto: te ofrezco esto, y si no, mira que sé dónde vive tu familia. ¿Mm? Y en el mundo está fracasando la represión al narcotráfico. No es un problema del Uruguay, es un problema mundial. Porque, ¿cómo explicar las toneladas de estupefacientes que van por un lado, para el otro? ¿Y cómo explicar que en las calles de ciudades como Los Ángeles le dicen el precio de la cocaína bajó porque hay demasiada competencia entre los vendedores? Entonces, estamos fritos. Tienen el FBI, la CIA, los drones, todo el aparataje del mundo. ¿Se da cuenta cómo es la cosa? Vio que lo que pasó estos días en México, metieron preso al hijo del Chapo y salieron a matar gente. Entonces sacaron como resolución, es mejor soltarlo porque si no van a... Es de loco esto. En ese sentido, ¿qué opina de lo que fue y qué evaluación hace Tenemos la ley por- de la marihuana, por ejemplo, que en su momento usted le impulsó? La marihuana hay que seguir trabajando y hay que mejorarlo. La producción fue muy poca, Ujú. hubo muchas dificultades. Yo creo que no podemos perseguir y debemos de transformar algo de la marihuana en campaña sistemática y publicitaria de educación contra las adicciones. Pero ahora además estoy convencido que el país tiene que crear 5 o 6 portales amarillos, lugares donde se puedan atender a la drogadicción. Y tendría que haber una discusión nacional. Eso no se puede resolver por el Parlamento. Tendría que ser por vía plebiscitaria. Si un cuerpo médico puede determinar que fulano de tal, que es drogadito, tiene que estar internado tanto tiempo como mínimo. Eso es una privación de libertad. Pero yo creo que si los dejamos en banda, los dejamos regalados. Por lo menos este tema debía ser discutido. Porque si no atacamos el vicio, siempre abrimos las condiciones. Y termina siendo un negocio que tiene una tasa de ganancia tan grande que siempre va a estar la cabecita floja que por hacer plata se mete y una vez que puso un pie no sale más, porque no lo dejan salir. Le hago otra consulta volviendo al tema de seguridad pública. El tema ideológico muchas veces en el Frente Amplio hizo que no quizás existiera represión debida y demás en materia de seguridad pública. Eso a La- veces se manifiesta. ¿Usted qué opina? eh, yo lo que opino es que la represión tiene que ser inteligente, que no se arregla amontonando uniformes. Eh, Pienso, esto es personal, que el trabajo fundamental es de inteligencia, es de represores que usted no los conoce ni los ve, que se le infiltran, que entran en el campo del delito, que casi no tienen contacto. Porque esto, el Estado cuando concentra fuerza en un punto es imparable. El problema es tener información en tiempo y forma. Y la información es trabajo de inteligencia o delación o una mezcla. No tiene vuelta. Y ahí me parece que estamos débiles. Pero no lo tome... Yo no quiero decir porque usted me podría decir, ¿y por qué no lo hicieron? Ujú. Porque una cosa es lo que yo pienso y otra es lo que piensan otros. De repente yo estoy canaleteado por mis años de guerrillero y andar disparando por un lado y para el otro. ¿Se da cuenta?
tengo una visión más, menos bruta y más del uso de la inteligencia. Y veo que como la gente quiere seguridad, le plantean más uniforme, y el gobierno ha hecho eso. El ministro es mi conocido, por supuesto, pero yo te lo he discutido. Nos ponen unos patrulleros que andan por las chacras y vienen. Sí, pero los chorros los ven de 5 kilómetros, no son bobos. Yo prefiero un viejo que anda con una bolsa juntando botellas. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ha hablado con Bonomi? ¿Qué le Claro, responde? ¿Qué le yo responde lo hablo Bonomi? todos los días. Me dice, sí, pero para eso no agarran, es una dificultad bárbara. Porque, porque los otros piensan también. Y las comunicaciones también existen para los que están en el delito. Tampoco están como atando a los perros con chorizo, ¿verdad? Bueno, es complicado. Le propongo Hemos tenido sí. dificultades muy fuertes en eso. Le propongo la última pausa, Sí. senador. Luego de la misma, bueno, hablamos de esta campaña electoral con muchas particularidades, ¿no? Sin duda. Pausa y continuamos en Compromiso Cardinal junto al senador, expresidente de la República, José Mujica.